Las medidas que aprobó el gobierno de Rajoy la semana pasada, además de recortar los derechos del personal que trabaja en las administraciones públicas, son también muy negativas, ya que, por ejemplo, lo que se plantea es un aumento de las pensiones del 1%, que supone en la práctica una pérdida de poder adquisitivo para quienes perciben una pensión en 2012, o la congelación del salario mínimo interprofesional en 641 euros al mes a lo largo del 2012, que es una cantidad que evidentemente no permite trabajar por encima del umbral de la pobreza. En ese sentido, ELA denuncia que estas medidas son un nuevo recorte de los derechos laborales y de los derechos sociales, que es un primer paso, ya que el gobierno haya anunciado nuevas medidas para esta semana y para los próximos meses a través de reformas laborales, de negociación colectiva, de las que se recogen en el proyecto de presupuestos. Y nos parece que con estas políticas lo que se hace es empobrecer al conjunto de la población. Hay cientos de miles de personas en Euskal Herria que, como consecuencia de lo aprobado la semana pasada, van a ser más pobres, y que estas políticas no están sirviendo para salir de la recesión. Eso es mentira. Son unas políticas que todo el mundo sabe que lo que hacen es agravar el paro, agravar la recesión y agravar la desprotección social, y estamos asistiendo a un descrédito absoluto de la política, ya que quienes gobiernan no parece que tienen en cuenta en absoluto lo que dicen en las campañas electorales. El debate político es un debate que está realizado por profesionales de la mentira, ya que les da igual decir una cosa que otra, y él a lo que reclama es un cambio radical de las políticas, y para eso hace falta política con mayúsculas.